Mi nombre es Katie West, tengo 22 años. En la cena del 81 cumpleaños de mi abuela, justo frente a 9 familiares, mi madre golpeó la mesa con la mano y se burló. 1,300 pesos al mes, y todavía te atreves a quejarte. Eres tan malagradecida. Ojalá hubiéramos gastado ese dinero criando a tu hermano en lugar de a ti. Mi hermano Cameron solo sonrió con suficiencia. 28 años, sin pagar nada. Mientras todos los demás permanecieron en silencio, yo no dije una palabra. Terminé mi plato, subí las escaleras, hice 2 maletas, y me fui a la mañana siguiente. Dejé la llave de mi infancia sobre el mostrador como si no significara nada. 30 días después, un sobre del banco de crédito llegó a su mesa de cocina. Mi madre me llamó 14 veces esa noche, llorando, gritando, luego suplicando. No tenía idea de que humillar a su propia hija sería el mayor error de su vida. Déjenme llevarlos de regreso a la habitación por la que había estado pagando renta. La casa está en Glenmuir Lane en Westerville, Ohio. Ladrillo color arena, 2 pisos, un árbol de arce que mi padre plantó el año en que nací. Mi madre solía señalar ese árbol cuando venían posibles compradores. Las pocas veces que dejaba que sus propios clientes vieran su casa. Miren cómo sombrea la sala delantera por las tardes. Tenía una manera de hacer que la casa sonara como una pequeña herencia, que en su mente era suya para administrar, para cobrar. Viví en esa casa desde el día en que nací hasta que tuve 22 años. Mi habitación estaba en el segundo piso, esquina norte. Paredes azul pálido que mi madre pintó ella misma a finales de los 90 porque había visto el color en un catálogo de Pottery Barn y decidió que era relajante. El escritorio bajo la ventana era una herencia de mi abuelo, Earl West, quien lo había usado para llevar sus registros cuando administraba una pequeña tienda eléctrica en Newark, Ohio en los 70. La puerta del closet de mi cuarto había estado torcida desde que tenía 11 años. Mi padre dijo que la arreglaría. Nunca lo hizo. Para cuando cumplí 22, había dejado de notarlo, lo cual era su propio tipo de daño. Al fondo del pasillo había otra habitación. Las reglas en esa habitación eran diferentes en todos los sentidos que importaban. Mi hermano Cameron es 5 años mayor que yo. Para cuando yo estaba en mi último año de preparatoria, su habitación tenía 2 pantallas de computadora, un escritorio de pie, una silla de cuero que él no había comprado. Y un letrero en la puerta que decía, en sesión, favor de tocar. Mi madre lo llamaba su oficina. No teníamos permitido entrar. Cameron estaba, dependiendo del año, lanzando algo o pivoteando algo o explorando una asociación. En 2024, era un camión de comida, Wellcard Columbus, que servía lo que él llamaba comida callejera de nueva generación. A finales de 2024, era una tienda en línea llamada Apex Drop, que vendía accesorios de teléfono importados. Para el verano de 2025, ambos habían muerto silenciosamente. Ninguno de nosotros tenía permitido decirlo en voz alta. Lo que Cameron no mencionaba era el trabajo de contratación de remoto que había estado realizando desde 2022. Le pagaba alrededor de 78,000 pesos al año, estable como un trabajo de oficina, pero lo avergonzaba. Quería ser fundador, no contratista. Mis padres querían que fuera fundador, no contratista. Así que todos acordaron en silencio que el ingreso de contratación simplemente no existía. La Tacoma en la entrada, un modelo 2024, completamente nueva, tenía que venir de algún lado. Nadie preguntó. Yo sabía antes de saber que algo estaba pagando esa camioneta. Solo no sabía qué era yo. La inclinación en nuestra casa no fue una sola decisión. Fueron 1000 decisiones. La matrícula universitaria de Cameron se pagó en su totalidad desde una cuenta bancaria privada que mis padres habían abierto para él.
Yo fui a una universidad comunitaria y me transferí a Ohio State como estudiante que viajaba, pagando con una beca Pell. Un trabajo a tiempo parcial en una cafetería en Lane Avenue y modestos préstamos federales que todavía estoy pagando. El 18 cumpleaños de Cameron vino con un cheque. El mío vino con una tarjeta firmada por ambos padres pero con la letra de mi madre. Cameron fue a Asheville para las vacaciones de primavera. Yo trabajé en el comercio minorista en el verano. Nada de esto estaba oculto. Simplemente se explicaba. Mi madre tenía una frase que usaba de la manera en que otras madres usaban te quiero. Decía, no somos una caridad, Katie. Somos un hogar. La escuché por primera vez cuando tenía 16 años después de que pregunté si podía ir en un viaje escolar a Washington que costaba $400. Me dije a mí misma cuando tenía 16 años que así era como funcionaban las familias. Me lo dije hasta que cumplí 22. La abuela Eileen lo veía. Eileen es la madre de mi padre, tenía 79 años cuando comienza esta historia, 80 para el final. Vive en una pequeña comunidad para mayores en Worthington. Su difunto esposo, mi abuelo Earl, murió cuando yo tenía 12 años. Eileen nunca dijo nada en voz alta, pero cada vez que Cameron recibía un cheque y yo recibía una tarjeta, ella me miraba medio segundo más de lo necesario. Ponía su mano en mi muñeca cuando pasaba un plato en la cena. Me llamaba Catherine, mi nombre completo, con una voz que significaba algo específico que no he podido nombrar ni siquiera ahora. No lo sabía entonces, pero el 80 cumpleaños de la abuela Eileen iba a ser la última cena que comería en esa casa. Empecé en Baca Heritage Credit Union el lunes 10 de febrero de 2025. Cajera de servicios al socio, $42,800 al año. Era mi primer trabajo asalariado. Había terminado mi título de Ohio State el diciembre anterior. Mi madre me había abrazado el día de la graduación. Mi padre me había dado una tarjeta. Dentro de la tarjeta había una hoja de cálculo impresa, de 2 columnas, titulada Proyección de contribución al hogar. No entendí lo que significaba en ese momento. Ahora sí. En mi primer día en la cooperativa de crédito, mi supervisora, Linda Bass, me guió a través de los procedimientos de la oficina trasera. Estaba en sus 50 y tantos, amable y apegada a las reglas. Su cabello era ese gris cuidadoso de Ohio que las mujeres mantienen porque sus madres lo mantuvieron. Me dijo el primer día que una cooperativa de crédito es el tipo de lugar donde ya lo arreglaré no es una oración. O los números coinciden al cierre del negocio o no coinciden. No hay negociación con un libro de contabilidad. Mi compañera de trabajo Brooke Calder, quien más tarde se convertiría en lo más cercano a familia que tenía, me dio una taza de café con un perro de caricatura que decía, «Hoy equilibro». Pregúntame cómo. Tenía 23 años. También era de Westerville. Nos vinculamos rápidamente. Aprendí ese primer día a ser precisa con el dinero en el trabajo. Pronto aprendería que mi propia familia había estado contando conmigo para hacer lo contrario. La reunión del hogar llegó el último domingo de febrero. Mi madre me llamó al comedor alrededor de las 6 de la tarde. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa, viendo a medias un partido de baloncesto en su teléfono. Cameron estaba arriba, supuestamente trabajando. Mi madre tenía 3 hojas de papel extendidas, comparaciones de renta impresas de Sillo, grapadas juntas con el mismo clip azul que usaba para los papeles de cierre en su corredora. Las puso frente a mí como una presentación de una propiedad. Cariño, dijo, ya eres adulta. Ganas un sueldo real. Los adultos contribuyen. Eso es todo. Golpeó las comparaciones con el dedo. $1,300 al mes, dijo, por debajo del mercado, generoso.
Un arrendador externo cobraría 1.500 por este espacio con lavandería incluida. Miré las comparaciones. Eran técnicamente reales. Eran técnicamente cercanas. Dije que lo pagaría. Luego pregunté sobre Cameron. La temperatura en la habitación bajó 4 grados. Cameron está en una fase diferente. Mi madre dijo que estaba reinvirtiendo en su negocio. No es la misma situación. Mi padre no levantó la vista. Murmuró algo que podría haber sido un acuerdo. Mi madre usó la palabra temporada. Dijo que Cameron era un constructor y yo era una empleada. Dijo, no puedes comparar esas dos cosas. Lo dijo de la manera en que un agente inmobiliario lee un descargo de responsabilidad. No insistí. Asentí. Dije que entendía. No entendía. Archivé el momento. Luego le dije que quería un recibo escrito por cada pago mensual. Mi madre se rió. De verdad se rió. Un sonido corto y sorprendido como si le hubiera contado un chiste que no entendió. Cariño, esto no es una transacción comercial. Es familia. Repetí la solicitud con calma para mis propios archivos. Estuvo de acuerdo, irritada. De regreso a mi carro, me detuve en un Target de camino a casa. Compré una carpeta manila azul por 4 pesos con 29 centavos. La etiqueté Renta 2025 en lápiz. Grapé el recibo de Target dentro de la portada. Brooke bromeó después de que la carpeta parecía que la había traído a casa un inspector bancario. Mi madre pensó que la carpeta era un insulto. Yo pensé que era un seguro. Solo una de nosotras tenía razón. El sábado 1 de marzo de 2025. Envié los primeros 1.300 pesos por Selle. Línea de memo, renta de marzo según acuerdo del hogar. Mi madre firmó de su puño y letra un recibo en papel que decía, recibido de Katie West, 1.300 pesos, marzo de 2025. Contribución de vivienda. Lo firmó con un suspiro que pude escuchar desde el otro lado de la cocina. Cameron pasó durante el intercambio, proteína en mano, no dijo nada, salió. Archivé el recibo y la captura de pantalla de Selle en la carpeta esa misma noche. Ese fue el pago 1 de 8. Para cuando el pago 8 se procesara, ya sabría más de lo que mi madre pensaba posible. Para abril, tenía una frase para ello, mes de renta. Todo lo demás se planificaba alrededor de eso. El cumpleaños de Brooke en mayo, fui a la cena, pero me salté los cócteles. Una compañera de universidad, Rachel, me mandó una invitación de boda en junio. Tuve que mandar mis disculpas. El regalo más pequeño en su registro era 42 pesos, y un regalo de 42 pesos habría llevado mi cuenta de cheques por debajo de 300 para la segunda semana del mes. En cambio, fijé la invitación en el tablón de corcho de Brooke. Se sentía más seguro ahí. La vida de Cameron, por contraste, se expandió. La Tecoume fue detallada en un lugar en Polaris que cobra 200 pesos por un lavado y encerado básico. Se tomó un fin de semana largo en Hocking Hills con 2 amigos que yo no conocía. Compró nuevo equipo para el lanzamiento de Apex Drop, un aro de luz, un trípode de cámara, un fondo. Nunca pregunté de dónde venía el dinero. Debería haberlo hecho. Más tarde aprendería que la respuesta había estado en un sitio web público todo el tiempo. Me dije a mí misma que esto era temporal. Luego llegó mayo. Era un martes a mediados de mayo. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 5:30. La cocina estaba vacía. El correo estaba en el mostrador como siempre, en 2 pilas. Facturas a la izquierda, correo basura a la derecha. Medio escondido bajo un catálogo de coles había un sobre que nunca había visto antes, color crema.
La esquina de la dirección del remitente era visible. El logo, una hoja de roble verde con las palabras PACA Heritage Credit Union debajo. El mismo logo que estaba impreso en la etiqueta con mi nombre que había estado usando todo el día. El sobre estaba dirigido a Wayne West. Ya había sido abierto. La solapa rasgada, no cortada limpiamente con un abrecartas. La página adentro estaba doblada flojamente, y el tercio superior era visible. No lo recogí. No lo desdoble. Leí solo lo que ya estaba expuesto. Las palabras visibles eran suficientemente ordinarias por sí solas, con respecto a la línea de crédito con garantía hipotecaria que termina en y debajo de eso, saldo actual de aproximadamente. Mi madre entró desde el estudio antes de que pudiera leer otra palabra. Se movió rápido, más rápido de lo que la había visto moverse jamás hacia el mostrador. Recogió el sobre, lo volvió a meter bajo el catálogo, y soltó una risa pequeña y seca. Ah, eso no es nada, dijo. Los mandan cuando los saldos cambian. Lo atiendo yo. Déjalo. Me apoyé en el mostrador, puse mi bolso, y le pregunté si quería que empezara el arroz para la cena. Dijo que sí. No volvimos a mencionar el sobre esa noche. Mi madre había respondido una pregunta que yo no había hecho. Fue entonces cuando supe que el sobre importaba. No volví a mirar el sobre. No lo necesitaba. Ese fin de semana en el apartamento de Brooke, me senté en su sofá con mi laptop e hice algo que nunca había pensado en hacer antes. Fui a la búsqueda de registros públicos del registrador del condado de Franklin. Es un sitio web gratuito. Sin inicio de sesión. Puedes escribir cualquier dirección en el condado de Franklin y obtener todos los documentos registrados en la propiedad. Escrituras de compra, hipotecas, gravámenes, servidumbres, todo el rastro de papel. Escribí la dirección de mis padres en Glenmere Lane. 2 gravámenes hipotecarios aparecieron en la propiedad. El primero era la hipoteca de compra original registrada en 2009. Prestamista PNC Bank N.A., desde entonces transferida a un administrador en Pittsburgh. Esa era la hipoteca con la que había crecido escuchando a mis padres llamarla la hipoteca. La que mi madre decía que su carrera pagaba. El segundo gravamen era otra cosa. Era una línea de crédito con garantía hipotecaria. Fecha de registro, 17 de abril de 2024. Prestamista, PACA Heritage Credit Union. Monto principal, 62,000 pesos. Leí la línea 3 veces. Cerré la laptop. No inicié sesión en ningún sistema interno del trabajo. No busqué el número de cuenta de mis padres. No lo necesitaba. La oficina del registrador me había dado todo lo que legalmente tenía derecho a saber, gratis, desde la comodidad del sofá de mi amiga. Esa noche, hice los cálculos en un post-it en la mesa de la cocina de Brooke. Una ELOC de 62,000 pesos a las tasas que estábamos cotizando ese año en la cooperativa de crédito tendría un pago mensual de alrededor de 5 pesos a 600 pesos. La hipoteca principal en una casa de esa antigüedad y precio estaría corriendo 1,400 pesos al mes, más o menos. Había habido una vez una carta de escasez de depósito en garantía en el mostrador, lo recordé ahora, y eso agrega un par de cientos más al mes para ponerse al corriente. La carga mensual total de vivienda de esa casa estaba muy por encima de lo que el salario solo de mi padre podía costear cómodamente. Especialmente con las comisiones de mi madre bajando durante 2024 y 2025. Mis 1,300 pesos al mes no iban para mi propio mantenimiento. Iban a algún lugar, y quien estuviera recibiéndolos contaba conmigo para seguir pagando. Cerré la laptop. No busqué su cuenta. No lo necesitaba. Ya tenía suficiente para saber que no sabía todo. El post-it fue a la carpeta azul.
Me quedaban 5 meses de pagos antes de entender el resto. Hice cada uno de ellos en silencio. La cena estaba programada para el sábado 25 de octubre de 2025. Mi abuela Elaine cumplía 80 años. Mi madre había estado planeándola durante 3 semanas. La buena vajilla salió del gabinete el viernes por la noche. El asado fue comprado en la carnicería de Clintonville a la que mi abuelo solía ir en los 70. Mi madre consideraba esto un detalle considerado. Lo era, excepto que la consideración tenía que anunciarse 3 veces separadas en 3 habitaciones diferentes. El martes de esa semana, el 21 de octubre, le había enviado un mensaje de texto a mi madre. Había pensado en las palabras durante 2 días. Lo mantuve breve. Hola, mamá. ¿Podrías enviarme un desglose detallado de lo que cubre mi contribución mensual para mis archivos? Gracias. Lo envié a las 11:14 de la noche después del trabajo, después de un turno largo, cuando mi cerebro finalmente había encontrado las palabras. La respuesta de mi madre llegó 12 minutos después. No tienes derecho a exigir un desglose como si estuvieras auditando a tu propia familia. Le tomé una captura de pantalla a su respuesta. La captura de pantalla fue a la carpeta azul. Eso fue el martes. El sábado estaba a 4 días. Fui al trabajo el miércoles, el jueves, el viernes. Equilibré mi caja en cada turno. No le volví a enviar mensajes de texto a mi madre. Asumí que el asunto se discutiría en casa tranquilamente, de la manera en que nuestra familia discutía todo lo que involucraba dinero. Estaba equivocada al respecto. Mi madre había estado esperando una audiencia. Los parientes llegaron entre las 5 y las 6 del sábado por la tarde. Había 9 de ellos en la mesa además de mí. Wayne y Pamela West, mis padres. Cameron. El tío Brad West y la tía Carol West, el hermano de mi padre y su esposa que habían conducido desde Mansfield. La abuela Elaine, la invitada de honor. La tía Diane Hollister y el tío Roy Hollister, la hermana de mi madre y su esposo de Dublín. Y la prima Heather Hollister, la hija de Diane, de 26 años, que acababa de firmar un contrato de arrendamiento en su primer apartamento en German Village. Y que estaba deseosa de contárselo a cualquiera que quisiera escuchar. El brindis llegó a las 7. Mi padre se puso de pie, copa en mano, los ojos ya un poco brillantes desde su segunda copa. Por mi madre, dijo. 80 años aguantando a los West. Lo sentimos. Hubo una pequeña carcajada alrededor de la mesa. Mi abuela sonrió y negó con la cabeza. Cameron levantó su copa sin levantar la vista de su teléfono. La tía Diane elogió el asado. La conversación derivó. El apartamento de Heather en German Village. La liga de golf del tío Mo en Westchester. El nuevo jardín de la tía Carol. Una vieja historia sobre mi abuelo Earl que nadie había escuchado antes. Por 15 minutos fue una cena familiar de verdad. Luego Heather se giró hacia mí inocentemente. ¿Sigues viviendo en casa, Katie? Dije que sí. Ella se alegró. Ah, deberíamos hablar. Yo también he estado buscando alquileres. Los precios están locos ahora mismo. ¿Te molesta si pregunto cuánto pagas? Mi madre dejó su tenedor. Lo sentí antes de escucharlo. El pequeño tintineo del metal sobre la porcelana. El cambio en la habitación. La manera en que la presión barométrica cambia antes de una tormenta. Mi madre dejó su tenedor y giró la cabeza 1 grado a la izquierda hacia Heather y 1 grado a la derecha hacia mí. Su voz salió conversacional. En público. ¿Por qué no le dices a Heather lo que me enviaste por mensaje el martes? Katie dijo. Cuéntales a todos aquí cómo interrogaste a tu propia madre. La cara de Heather se volvió incierta.
El tenedor del tío Bo se detuvo en el aire. La mano de la abuela Eileen se apretó alrededor del tallo de su copa de vino. Mi padre estudió un punto fijo en el salero. Cameron finalmente levantó la vista de su teléfono. Respondí tan tranquilamente como pude. Dije que había pedido un desglose escrito de lo que mi renta estaba pagando. La mano de mi madre cayó sobre la mesa. Quiero describir esto cuidadosamente. No golpeó la mesa de la manera en que una mujer enojada en una película golpea una mesa. La golpeó una vez con la palma plana, con suficiente fuerza para que la vajilla repiqueteara. Con suficiente fuerza para que Heather se sobresaltara. Con suficiente fuerza para que todos en la mesa entendieran en el mismo medio segundo que la siguiente frase iba a ser algo que no podrían desescuchar. 1,300 pesos al mes, dijo mi madre. ¿Y todavía te atreves a quejarte? Eres tan malagradecida. Ojalá hubiéramos gastado ese dinero criando a tu hermano en lugar de a ti. La habitación quedó en silencio. Quiero que entiendan la calidad de ese silencio. No era el silencio del shock. El shock viene con una pequeña inhalación. Era el silencio de una habitación a la que acababan de entregarle una frase que no quería estar sosteniendo. La cara de la tía Diane se puso pálida, el color deslizándose de sus mejillas de una vez. El tío Bo miró su plato y Carol se apretó la servilleta contra la boca. Heather, de 26 años, parecía querer desaparecer en su silla. La abuela Eileen cerró los ojos por un segundo completo. Mi padre no dijo nada. Mantuvo los ojos en el salero. No miró a su esposa. No me miró a mí. Solo miró el salero y respiró. Y al otro lado de la mesa de mí, mi hermano Cameron, de 28 años, sin pagar nada. Su tecoume en la entrada, su tienda Ajax Drop medio borrada. Dejó que la comisura de su boca se levantara. Solo la comisura. Solo por medio segundo, sus ojos se quedaron en su plato, pero la sonrisa burlona estaba ahí. La vi. Él sabía que la vi. No levantó la vista. Nadie habló. Nadie se movió para defenderme. Nadie dijo Pam. De la manera en que dices el nombre de una hermana cuando ha ido demasiado lejos. La tía Diane, quien más tarde aprendería que había querido decir algo, no lo dijo. Su mano se quedó en su regazo. Mi madre había estado practicando esa frase. Podía escucharlo. Salió demasiado limpia. No levanté la voz. No lloré. No miré a Cameron. No miré a mi padre. No le pedí a mi madre que se repitiera. No me defendí. Terminé mi plato. Cuando las papas pasaron de nuevo, le pregunté a mi abuela si quería más. Abuela, ¿quieres más? Están muy buenas esta noche. Ella sí quería. Pasé el plato. Su mano rozó la mía cuando lo tomó, y la dejó reposar ahí medio segundo más de lo que el plato requería. No le di a mi madre la versión de mí para la que se había preparado. Ese fue lo primero que le quité. Cuando salió el postre, rechacé amablemente. Ayudé a la tía Diane a recoger los platos. Le agradecí a mi abuela por la cena una vez más, la besé en la mejilla, y subí las escaleras a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama durante 90 segundos. Luego abrí el closet. El closet del pasillo tenía 2 maletas. Una gris que había usado para los viajes escolares de la preparatoria y una Burdeos que mi madre me había comprado para la universidad y nunca me había dejado llevar del todo. Las bajé a ambas. Empecé a doblar camisas. El doblar era casi meditativo. Abajo podía escuchar las sillas raspando hacia atrás. El suave rumor de los invitados decidiendo irse temprano sin decirlo. Para cuando el último carro salió de la entrada, ambas maletas estaban medio llenas.
para la mañana, las dos estarían listas para irse. Dormí 4 horas esa noche. Me desperté antes del amanecer el domingo 26 de octubre de 2025, y terminé lo que había empezado. Hice una pequeña lista en mi cabeza de lo que se quedaría y lo que se iría. El anuario de mi último año se quedó en el estante. La Polaroid enmarcada de mí y Cameron cuando éramos pequeños, tomada en Indian Lake, mi padre sosteniendo la cámara a distancia de brazo, se quedó en el tocador. Los libros de la infancia se quedaron. El escritorio bajo la ventana se quedó. El escritorio del abuelo Earl, el que había usado para las matemáticas de 5º grado. La puerta del closet torcida se quedó torcida. ¿Qué se vino conmigo? Ropa, mi laptop, documentos, la carpeta azul, un par de aretes de la infancia que mi abuela me había dado a los 13 años. Un libro de bolsillo gastado que Eileen me había puesto en las manos cuando tenía 16. Un libro de Wendell Berry que dijo que entendería cuando fuera mayor. No lo había entendido a los 16. Pensé que quizás ahora lo entendería. Dejé la habitación de la manera en que la había mantenido durante 22 años. Limpia, tranquila, digna. Solo tomé las perchas. La habitación lucía terminada, como si alguien se hubiera mudado hace mucho tiempo y apenas lo hubiera concretado. Cargué ambas maletas bajando las escaleras alrededor de las 7 de la mañana. La gris golpeó el segundo escalón de la manera en que siempre lo hacía. Mi padre ya estaba en la cocina, sentado en la mesa con su café, de la manera en que lo hacía los domingos. No levantó la vista. Mi madre estaba en el estudio. Podía escuchar su respiración a través de la pared. Esa respiración audible y cuidadosa que hacía cuando quería ser escuchada pero no vista. La puerta de Cameron estaba cerrada. Puse la llave de la casa sobre el mostrador junto al portaservilletas. La llave tenía una pestaña de goma verde desde mi 16º cumpleaños, cuando mis padres me la habían dado con una pequeña ceremonia en la mesa de la cocina y dijeron: Bienvenida a la adultez. No dije nada. Salí por la puerta delantera. Cuando alcancé la puerta, escuché a mi padre decir mi nombre en su café, solo una vez, en voz baja. Katie. No lo repitió. No me detuve. He pensado mucho en eso. Manejé los 20 minutos hasta el apartamento de Brooke en Clintonville con las 2 manos en el volante y la radio apagada. Brooke me había enviado un mensaje de texto la noche anterior alrededor de las 11 después de haber escuchado el panorama general de la cena por teléfono. El mensaje decía: la puerta está abierta, las sábanas están en el sofá. Sin preguntas. Tómate el tiempo que necesites. Estacioné frente a su edificio. Cargué primero la maleta gris, luego regresé por la Burdeos. La cerradura de su puerta delantera giró sin resistencia. El sofá estaba tendido con una sábana doblada. Había un vaso de agua en la mesa de café. Brooke se había ido a desayunar a propósito para darme espacio para aterrizar. Me recosté en el sofá con la misma ropa con la que había estado doblando camisas la noche anterior. No lloré. Dormí 4 horas. No lloré ese día. El llanto llegó después, y no por las razones que mi madre habría adivinado. El lunes por la mañana, 27 de octubre de 2025, fui al trabajo. Linda me vio antes de que siquiera hubiera colgado mi abrigo. No indagó. Le dije que había algo con la familia y le pregunté si podía mantener el trabajo compartimentado por un tiempo. Asintió una vez y regresó a su escritorio. Eso fue el final de la conversación. Equilibré mi caja al centavo en cada turno esa semana. Ayudé a un socio a cerrar un CD que había vencido. Ayudé a otro socio a abrir una nueva cuenta de cheques conjunta con su hija que acababa de cumplir 18. Y la hija firmó la tarjeta de firma cuidadosamente como si fuera un tratado. La vi hacerlo.
Pensé en mi propia tarjeta de firma que había firmado en esta misma ventanilla en febrero. Hace 8 meses. El miércoles, 29 de octubre, mi madre envió 6 mensajes en 20 minutos. Escalaron desde Katie. Por favor llámame hasta estás avergonzando a esta familia hasta llámame. Llámame Katie. Devuélveme la llamada. Los leí. No respondí. Bloqueé su número esa noche. No bloqueé a mi padre. Él no mandó mensajes de texto. El viernes por la noche, al final de esa primera semana, Brooke hizo pasta. Nos sentamos en su mesa de cocina para 2. Me hizo una pregunta, la única pregunta que le permitiría hacer durante todo el mes. ¿Quieres hablar de ello o quieres que finjas que es normal? Dije que fingiera. Fingió. Vimos el gran concurso de repostería británica, la temporada en que el trabajo con chocolate de todos se sigue derritiendo. Me reí una vez ante un merengue que se desplomaba. Nos sorprendió a las 2. Por primera vez en 8 meses, mi viernes por la noche no tenía un pago de renta adjunto. La segunda semana fue más fácil que la primera. La tercera semana fue más difícil de nuevo. Mi padre no llamó. Mi madre en descanso. Clintonville estaba a mi alcance. Worthington no. Tomé nota de cuáles edificios tenían lavandería en la unidad. Si alguien alguna vez te ha llamado ingrato por preguntar a dónde iba tu dinero, deja un comentario con la palabra recibos para que sepa que no estoy sola. La siguiente parte es la parte que esperé 8 meses para contar. Era un martes a mediados de noviembre cuando ocurrió lo siguiente. Martes, 18 de noviembre de 2025, 3 semanas después de la cena, 2 semanas antes de Acción de Gracias. Estaba en el trabajo al mediodía. Linda Bass me había pedido que entregara una pequeña pila de impresiones a su escritorio en la oficina trasera. Había pasado por su escritorio 100 veces antes. La oficina trasera era una sola sala abierta con 5 escritorios, 2 impresoras láser, una cafetera que nunca había sido limpiada, y la esquina de Linda con 2 monitores. Su monitor principal era en el que hacía su trabajo de oficial de préstamos. El monitor secundario lo usaba para informes, listas de vigilancia de morosos, preparación de auditorías, ese tipo de tableros internos que una cajera como yo nunca necesitaba tocar. Linda estaba en una llamada telefónica cuando entré. Estaba de espaldas a su escritorio. Se había acercado a la ventana para atender la llamada, como siempre hacía cuando la conversación era delicada. Se había olvidado de minimizar su monitor secundario. Crucé hacia su escritorio para dejar las impresiones. La pantalla estaba justo frente a mí. La lista de vigilancia de morosos estaba abierta. El cursor estaba sobre una fila unas 3 líneas más abajo. La fila tenía una dirección. Vi la dirección antes de que mis ojos estuvieran listos para verla. Era la dirección de mis padres. La columna de estado en esa fila decía, pago vencido. Aviso automático en cola. Cerré los ojos. Dejé las impresiones en su escritorio. Me di la vuelta. Caminé de regreso a mi estación. No volví a mirar la pantalla. No le dije a nadie. No inicié sesión en ningún sistema. No abrí la cuenta. No accedí a nada a lo que no estuviera autorizada a acceder. Solo caminé de regreso a mi ventanilla y reanudé la recepción de depósitos. Lo vi por medio segundo. Eso fue suficiente. Sabía que una carta iba a aterrizar en algún lugar de la encimera de su cocina. No sabía cuándo. No necesitaba saberlo. Después del trabajo esa noche, caminé 4 cuadras hasta la cafetería en High Street, la que tiene el Wi-Fi lento y las sillas que han estado en el mismo lugar desde 2011. Compré un café de filtro pequeño y me senté junto a la ventana. Me permití pensarlo cuidadosamente. Había una línea limpia,
ética, y necesitaba saber dónde estaba sobre ella. Mirar una pantalla de paso no es una violación. Alejarse de ella es, de hecho, lo que se suponía que debía hacer. No había accedido a ninguna cuenta. No había sacado ningún registro. No le había dicho a nadie. No estaba bajo ninguna obligación de advertir a mis padres que su propia cuenta estaba vencida. Ellos eran los titulares de la cuenta. Tenían la misma información que yo. Tenían más información que yo. Les había pagado 1,300 pesos al mes durante 8 meses, y no tenía ningún deber legal de seguir pagando. Nada de lo que estaba a punto de suceder era obra mía. Era de ellos. Me habían criado con la palabra familia. Estaba a punto de aprender la palabra libro mayor. Sabía, sentada en esa cafetería, que lo más difícil que haría en todo el año sería nada. Así que eso fue lo que hice. Durante 7 días más, no hice nada. Martes, 25 de noviembre de 2025. El día anterior. El día antes de Acción de Gracias. Quiero contarte lo que hizo mi madre esa tarde de la misma manera en que lo supe después en fragmentos. En parte por la tía Diane, en parte por mi padre, mayormente por mi madre misma. Mi madre había pasado la mañana mostrando una casa de 4 habitaciones en Dublín a una pareja a la que ya había mostrado la misma casa 3 veces sin una oferta. Llegó a casa cansada. Se preparó un café. Caminó hacia la encimera de la cocina donde mi padre siempre dejaba el correo. Había una pequeña pila, 2 facturas, un catálogo de ropa, una oferta de tarjeta de crédito, y un sobrecolor crema que al principio no reconoció. La dirección del remitente estaba en la esquina superior izquierda, una hoja de roble verde, las palabras PACA Heritage Credit Union debajo de ella. Había visto ese logotipo una docena de veces en los 9 meses anteriores. Lo había visto en la credencial de su hija. Mi madre no abrió el sobre de pie. Se sentó a la mesa de la cocina. Algunas cartas requieren una silla. Lo abrió con un cuchillo de mantequilla del escurridor de platos. Leyó el encabezado. Decía, aviso de incumplimiento, pago vencido. Leyó el cuerpo. Lo leyó 3 veces. Cada vez las oraciones llegaban en un orden diferente. Ninguno de los órdenes ayudó. La cuenta, decía la carta, estaba vencida por 25 días. El monto vencido era de 580 pesos. Había un cargo por pago tardío evaluado de 35 pesos. El monto total de regularización era de 615 pesos a pagar de inmediato. Debajo del monto de regularización. En un párrafo que mi madre había leído en las cartas de otras personas docenas de veces a lo largo de 14 años en bienes raíces, la carta decía: no poner la cuenta al día puede resultar en cargos adicionales, reporte negativo a las agencias de crédito, aceleración del préstamo. Y en última instancia procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la propiedad que garantiza esta línea de crédito. Había leído ese párrafo para las casas de otras personas. Esta noche lo leyó para la suya. Llamó a mi padre. Estaba en una visita de ventas en Marisville. Dijo que estaría en casa en 1 hora. Su voz era plana. Cuando llegó a casa, leyó la carta una vez. La dobló. La volvió a poner en el sobre. La dejó sobre la mesa. Se sentó frente a ella y dijo, con una voz que nunca le había oído usar: te dije que deberíamos haber parado después del food truck. Mi madre lloró la primera grieta de la noche. Era la primera vez que mi padre nombraba la ELOC en voz alta como un error. Ella había estado esperando que él lo dijera durante 18 meses sin pedírselo nunca. Ahora, la noche en que llegó la carta, lo dijo. Volvió a poner su mano sobre el sobre. La hoja de roble verde.
Hizo las cuentas. Mi trabajo, mi credencial, mi presencia diaria en esa sucursal. Se convenció, sentada en esa mesa, de que yo había estado vigilando la cuenta, que yo había cronometrado el silencio. Que tal vez yo había llamado a mi supervisor y pedido que la carta se enviara esa tarde. Estaba equivocada en cada uno de los puntos, pero estaba demasiado aterrorizada para tener razón. Se volvió hacia mi padre. Ella trabaja ahí, dijo. Ella trabaja ahí, Wayne. Ella hizo esto. Él no respondió. Mi madre tomó su teléfono. La hora en la parte superior de la pantalla decía 9:14 de la noche. Tocó mi contacto. Marcó. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Para la medianoche, había llamado 14 veces. Yo estaba en la mesa de la cocina de Brock cuando el teléfono empezó a vibrar. Lo dejé vibrar. Lo dejé vibrar 14 veces. Cada mensaje de voz llegaba con el pequeño tono que hace el teléfono cuando llega un mensaje nuevo. No los borré. Escuché cada uno de ellos. Te diré lo que escuché. Las primeras 4 llamadas fueron las llamadas del llanto. El primer mensaje de voz duró 38 segundos. Mi madre estaba sollozando. Frases a medio terminar. Katie. Katie. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer? Katie, por favor. Aún no había organizado su pánico en acusación. El llanto era real. También era inútil para mí porque el llanto sin rendición de cuentas es solo una actuación con lágrimas. El segundo mensaje de voz fue más corto. Solo Katie, contesta. Por favor, contesta, Katie. Mi madre no había llorado frente a mí en 22 años. Lloró 4 veces en 20 minutos esa noche. Brock estaba sentada a la mesa de la cocina frente a mí. No dijo nada. Le había dicho el día después de la cena que su trabajo en esta historia no era decir nada. No necesitaba una amiga que se pusiera de mi lado. Necesitaba una amiga que me dejara escuchar mi propia vida sin interrupción. Brock era esa amiga. El quinto mensaje de voz era una persona diferente. El llanto se había organizado a sí mismo. El quinto mensaje de voz fue el primer mensaje de voz a gritos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu familia? Te acogimos. Te criamos. Te dimos todo. La voz de mi madre era plena y clara ahora. La acusación tenía forma. Para el séptimo mensaje de voz, la forma se había convertido en una acusación formal. ¿Crees que esto es justicia? ¿Crees que eres lista? Tú hiciste esto. Lo sabías. Lo supiste todo el tiempo. Hiciste esto a propósito. Escuché los 5 mensajes de voz a gritos. Los asimilé de la manera en que asimilas un reporte del clima. Brock se levantó en silencio y puso una tetera. No me preguntó si quería un poco. Simplemente lo preparó. Puso una taza frente a mí y volvió a su silla. Mi madre dijo la palabra familia 11 veces en esos 5 mensajes de voz. Conté. La palabra había dejado de significar algo específico. En algún punto alrededor del tercer uso. Luego, en algún punto alrededor de la 10ª llamada, los gritos se detuvieron. Los últimos 5 mensajes de voz fueron los mensajes de voz de súplica. Mi madre estaba más callada, cansada. Podía oír de fondo a mi padre diciendo algo que no podía distinguir. Estaba sentada en la misma mesa de la cocina en la que había estado sentada cuando me llamó ingrata 4 semanas antes. Katie, por favor contesta. Lo siento mucho. Te amo. Te amo. Por favor. El 14º mensaje de voz fue el más callado. Katie,
Cariño, por favor, por favor. Nunca había oído a mi madre susurrar una oración en mi vida. El 14º mensaje de voz fue el primero. Escuché los 14. No borré ninguno. No le devolví la llamada a nadie. A la mañana siguiente, miércoles, 26 de noviembre, recibí 2 mensajes. El primero fue un mensaje de texto de mi tía Diane. Katie, debí haber dicho algo en la cena. Lo siento. Tu madre me llamó anoche. Histérica. Recibió una carta de la cooperativa de crédito. Te lo digo, para que no te tome por sorpresa. Ahora lo veo. Llámame cuando estés lista. Oh no. Leí el mensaje 2 veces. Le tomé una captura de pantalla. Lo agregué a la carpeta azul. Mi tía había estado en la mesa el sábado. Su disculpa llegó 4 semanas tarde y exactamente a tiempo. El segundo mensaje fue un mensaje de voz. Vino de un número que conocía. La línea fija de mi abuela. La abuela Eileen no manda mensajes de texto. No usa un teléfono celular. Cuando quiere hablar contigo, llama desde el teléfono marrón de disco rotatorio en la pared de su cocina. El mismo teléfono que ha tenido desde 1989. El mensaje de voz duró 48 segundos. Su voz era firme, cuidadosa, lenta. Catherine, soy tu abuela. Debí haber hablado en la cena. No lo hice. Eso estuvo mal de mi parte. No eres ingrata. Nunca has sido ingrata. Por favor, ven a visitarme cuando estés lista. Me gustaría verte. Escuché el mensaje de voz 2 veces. La segunda vez lloré. La primera vez que había llorado desde la noche antes de la cena. Lloré en silencio en el sofá de Brooke mientras Brooke estaba sentada a su mesa de la cocina y fingía con mucho esfuerzo estar leyendo algo en su teléfono. Mi abuela había estado esperando 80 años para usar esa voz. La había estado guardando para mí. Dejé pasar 3 semanas. Mi madre envió correos electrónicos que no abrí. Mi padre envió un solo mensaje de texto el 2 de diciembre que decía: me gustaría hablar contigo cuando estés lista. Sin condiciones, papá. No respondí de inmediato. Lo leí 12 veces durante 3 días. Pensé en mi padre en la cocina con su café la mañana en que me fui. La única sílaba que había dicho. El hecho de que no la había repetido. Pensé en él doblando la carta y poniéndola de vuelta en el sobre. Pensé en la línea te dije que deberíamos haber parado después del food truck. El segundo domingo de diciembre, le envié un mensaje de texto de vuelta a mi padre. Domingo, 14 de diciembre, 10 de la mañana. La cafetería en High Street en Worthington. Solo tú y mamá. 1 hora. Respondió en 4 minutos. Sí, estaremos ahí. Elegí Worthington porque estaba a medio camino entre el departamento de Brooke y Glenmere Lane. Elegí la cafetería porque tenía 2 puertas, 3 salidas, ventanas grandes, otras personas. Elegí la mesa junto a la ventana del frente. La elegí porque quería recordar la luz. Llegué a las 9:48. Compré un té y me senté. Puse la carpeta azul en la silla junto a mí. A las 10:03, mis padres entraron. Mi madre primero, luego mi padre. Me vieron. Caminaron hacia mí. Se sentaron frente a mí. Había una tercera silla vacía entre nosotros. Mi madre la miró de reojo. No la moví. A las 10:11, mi hermano Cameron entró. Mi madre se volvió deliberadamente como si lo hubiera estado esperando. Le pedí que viniera. Dijo, es familia. No discutí. Hice un gesto hacia la silla vacía.
Cameron se sentó. Puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. Mi padre no miró a los ojos a su hijo. Me había preparado para 2. Podía manejar 3. Abrí la carpeta azul. Quiero que te imagines lo que hice a continuación porque es la escena más limpia de toda esta historia y quiero que aterrice de la manera en que aterrizó en ellos. Coloqué los elementos sobre la mesa uno a la vez. No dije nada mientras los colocaba. El primer elemento fue la impresión de los 8 recibos firmados en orden de marzo a octubre. El segundo fue una impresión de las 8 capturas de pantalla de Selle en orden con sus líneas de memo visibles. El tercero fue la página del registro del condado de Franklin que mostraba el gravamen de la ELOC registrado el 17 de abril de 2024. Prestamista Vaca Heritage Credit Union, $62,000 pesos. El cuarto fue la captura de pantalla del mensaje de respuesta de mi madre del 21 de octubre. No tienes derecho a exigir un desglose como si estuvieras auditando a tu propia familia. El quinto fue una captura de pantalla del Instagram de Cameron de agosto de 2024, el día que se lanzó Grail Card Columbus. Grail Card Columbus está en marcha. No podría haberlo hecho sin que mamá y papá apoyaran este sueño desde el primer día. El sexto fue una captura de pantalla de la historia de Instagram de Heather de la noche de la cena, con marca de tiempo de las 6:48 de la tarde antes del conflicto. La toma amplia de la mesa conmigo visible en mi lugar, con el pie de foto los 80 de la abuela E. El séptimo fue el mensaje de disculpa de la tía Diane del 26 de noviembre. No puse una copia del aviso de incumplimiento. No tenía una. No la necesitaba. Cuando todo estaba sobre la mesa, dejé que el silencio se asentara durante 10 segundos. Mi madre no miró la carpeta. Miró la ventana. Luego miró sus manos. Luego finalmente, miró la carpeta. No alcé la voz. Dije la verdad en oraciones simples, de la manera en que había practicado en el auto. Esos son 10,400 pesos en renta a lo largo de 8 meses. Eso es una segunda hipoteca sacada hace 18 meses. Esa es la fecha en que se registró. Eso es lo que Cameron publicó sobre su food truck. Eso es lo que me enviaste por mensaje de texto el martes antes de la cena. Eso es lo que la tía Diane me envió por mensaje de texto el miércoles después. Esperé un momento. No estaba pagando renta. Estaba cargando con su ELOC. Estaba cargando con una deuda que sacaron para financiar los negocios de Cameron. Le dijiste a 9 personas en el cumpleaños de la abuela Eileen que era ingrata por preguntar para qué estaba pagando mi dinero. La respuesta está sobre la mesa. Mi padre no dijo nada. Mi madre intentó hablar 2 veces y se detuvo 2 veces. El primer intento fue Katie. No fue. El segundo intento fue nosotros no. No terminó ninguno de los dos. Al otro lado de la mesa, Cameron miró hacia abajo a su propia publicación de Instagram, la que yo había capturado, la que no había borrado en 15 meses. No levantó la vista. La parte más difícil de decir la verdad es ver a la otra persona escucharla. Me obligué a mirar. Cerré la carpeta. La deslicé de vuelta a mi bolso. Les dije 3 cosas. 1. No les pagaría otro $1 por ninguna razón. Ni renta, ni contribución, ni préstamo, ni regalo. El acuerdo había terminado. 2. No se me discutiría con la familia extendida. Cualquiera que me llame ingrata públicamente no obtiene mi presencia en privado. 3. Si querían permanecer en mi vida de alguna manera significativa, le escribirían a la abuela Eileen y a la tía Diane cartas de disculpa por la cena. Las cartas serían escritas a mano. Serían específicas. Yo lo sabría si no lo fueran porque la abuela Eileen me lo diría. Me levanté. Le agradecí a la barista de camino a la salida porque así fui criada. No miré atrás.
Mi madre me siguió al estacionamiento. Oí sus pasos antes de llegar a mi auto. Llamó mi nombre. Katie, por favor. Katie. Me di la vuelta. Dejé que me alcanzara. Tenía las manos extendidas, las palmas abiertas, de la manera en que la gente lo hace en el pasillo de un hospital cuando quieren que un médico les dé noticias que aún no se han dado. Dije, mamá, la reunión fue de 1 hora. La hora terminó. Me subí a mi auto. Me fui manejando. Conduje a casa con la carpeta en el asiento del pasajero. Era más ligera de lo que esperaba. Creo que me había estado cargando a mí durante más tiempo del que yo la había estado cargando a ella. Te diré lo que pasó después de la manera en que lo supe en el orden en que lo supe. A principios de enero de 2026, mis padres pusieron en venta la casa en Glenmere Lane. Mi madre no podía poner en venta su propia casa. Conflicto de interés. Reglas de ética de bienes raíces. Las mismas reglas que me había citado 2 veces durante mi crianza. Habría usado a un colega en su correduría, pero para enero eso ya no era una opción. A finales de octubre, después de que Heather vio a mi madre golpear la mesa, Heather se lo había contado a su propia madre. La tía Diane se lo había contado a su cuñada, la tía Carol. Carol se lo había contado a mi tío Brent. Brent y Carol habían estado en las primeras etapas de poner en venta su casa de Worthington con mi madre ese otoño. Una venta que habría cerrado el año de Pam y habría pagado una comisión de, dependiendo de cómo aterrizara, en algún lugar entre 12 y 15,000 pesos. Para el 14 de noviembre, Brent y Carol habían retirado discretamente la propiedad de la venta y se habían ido con otro agente. Para diciembre, 2 clientes potenciales por referencia con los que mi madre había estado trabajando desde el verano habían dejado de responder sus correos electrónicos. Para finales del año, mi madre había perdido aproximadamente 18,000 pesos en ingresos por comisión esperados en el momento exacto en que menos podía permitírselo. La palabra en los bienes raíces suburbanos de Ohio se mueve a la velocidad de los chats grupales. Mi madre sabía esto. Había usado la velocidad a su favor durante 14 años. La vio moverse en su contra en cámara lenta. La casa se puso en venta con una agente de la competencia llamada Linda Strander. Una mujer callada y profesional de quien mi madre alguna vez había chismeado en la fiesta navideña de su propia correduría. El precio de venta era de 329,900 pesos. La publicación de la venta era escasa en fotos del segundo piso. Lo noté. La casa se vendió el viernes 27 de febrero de 2026. El precio de cierre fue de 315,200 pesos, por debajo del precio de venta, pero suficiente. Después del pago de la hipoteca principal, el pago de la ELOC, y los costos de cierre y comisiones, mis padres se fueron con alrededor de 50,000 pesos en capital residual. Se mudaron a un alquiler de 2 habitaciones más pequeño en Hilliard. Mi padre compró un auto más pequeño. Mi madre no compró un auto nuevo. Cameron no fue al cierre. Se había mudado a Cleveland a principios de enero con una novia cuyo primer nombre mi madre no podía recordar con certeza cuando se lo mencionó a la tía Diane por teléfono. Su Instagram había estado en silencio desde la confrontación. La Tacoma había sido vendida a un concesionario en Ashtabula por menos de lo que debía por ella. No le dijo a nadie. Mi padre me llamó la semana del cierre. No pidió nada. Me dijo que habían firmado los papeles. Me dijo que había escrito la carta para la abuela Eileen. Me dijo que se la había dado en persona. Dijo que mi madre había escrito la suya también, pero que aún no la había entregado. Dijo que lo sentía. Lo dijo 3 veces. No me pidió que fuera a visitarlos. Aprecié eso más de lo que pude explicar. Le dije que lo pensaría. Lo dejamos ahí. El sábado 14 de marzo de 2026,
Firmé un contrato de arrendamiento de 1 año por un estudio de 480 pies cuadrados en Clintonville. Segundo piso de una casa estilo Craftsman convertida, ventanas grandes orientadas al este, pisos de madera originales, una cocina diminuta con una ventana sobre el fregadero. Renta $1,150 al mes. Hice las cuentas una vez en mi cabeza antes de firmar y luego dejé de hacer las cuentas. Brooke me ayudó a mudarme. Subimos la maleta gris por las escaleras primero, luego la color borgoña. No tenía muchas otras cajas. El estudio nos tomó alrededor de 3 horas, incluyendo el viaje a una cafetería en el camino por unos sándwiches. Linda Bass me propuso para un ascenso a asistente de préstamos junior la semana después de que me mudé. La fecha de entrada en vigor era el 1 de mayo, sujeta a un desempeño continuo. No dijo mucho al respecto. Dijo, ¿estás lista? Y luego me dio una carpeta de materiales de capacitación y volvió caminando a su escritorio. Ese fin de semana, pinté la pared del dormitorio de amarillo pálido, no de blanco. El rodillo subía y bajaba en el ritmo lento que recordaba de ayudar a mi madre a pintar su propia sala cuando tenía 16 años, excepto que estaba pintando sola. Y el amarillo era un color que yo misma había elegido. Las 2 maletas, vacías, fueron al estante superior del closet. La puerta del closet cerró al primer intento. La carpeta azul fue a una pequeña caja de archivos a prueba de fuego en el piso del closet. No volví a mirar los recibos. No lo necesitaba. Pinté la pared un domingo. Para el domingo por la noche, la habitación era mía de una manera en que ninguna habitación lo había sido. El siguiente fin de semana, conduje hasta Worthington para ver a mi abuela. Eileen hizo té. Nos sentamos en su sofá. No hablamos de mi madre. No hablamos de la casa. Hablamos de mi abuelo, Earl, del año en que le enseñó a manejar una transmisión manual en un camino rural en el condado de Licking. Hablamos de mi nuevo estudio. Quería saber sobre la pintura amarilla. La describí. Escuchó de la manera en que siempre escuchaba, con la cabeza ligeramente inclinada y las manos cruzadas en su regazo. Cuando el té casi se había acabado, dijo muy en voz baja. Estoy orgullosa de ti, Catherine. Quiero que lo sepas. Debí haberlo dicho hace años. Lloré en silencio. Ella fingió no notarlo. Cuando me fui, me abrazó en la puerta de la manera en que siempre me había abrazado, con las manos planas contra mi espalda y su barbilla en mi hombro. Me dijo que manejara con cuidado. Me dijo que volviera el próximo fin de semana si tenía tiempo. Le dije que lo haría. Si alguna vez has sido la hija cuyo amor tenía precio y cuyos hermanos era gratis, ya conoces la habitación que estoy describiendo. Cuéntame sobre la tuya en los comentarios. Suscríbete si quieres oír más historias como esta. Tranquilas, con recibos. Conduje a casa a través del largo crepúsculo de Ohio. Ese tipo de atardecer de finales de marzo cuando el cielo se toma su tiempo para cambiar. No encendí la radio. Las ventanillas estaban entreabiertas. El viento olía a pavimento mojado y al primer filo de la primavera. Pensé en mi antiguo dormitorio en Glenmere Lane. Las paredes azul pálido, el escritorio bajo la ventana, la puerta del closet que nunca cerraba bien. Y no sentí nada por él. Ni enojo, ni pérdida, solo la calmada distancia de un lugar que había dejado de pertenecerme mucho antes de que lo admitiera. No me vengué. Solo dejé de subsidiar a las personas que me decían que les debía todo. La habitación por la que me cobraron ya no existe. Los recibos son míos. El dormitorio que ahora poseo es uno que pinté de amarillo, y nadie tiene permitido cobrarme por dormir en él. Mi madre me había llamado ingrata en una mesa llena de parientes con un golpe de su mano en el cumpleaños de su propia madre frente a mi abuela, quien me había amado durante 22 años.
Y finalmente lo dijo en un mensaje de voz desde la pared de su cocina. No había sabido esa noche de sábado que la hija a quien estaba humillando había estado cargando su secreto durante 8 meses. No había sabido que la cooperativa de crédito a la que estaba conectando su futuro era la misma que escribía mis cheques de pago. No había sabido que una carpeta de 4 pesos de un tarjeta en Polaris pesaría más que su carrera. Ahora lo sabe. El viaje a casa tomó 40 minutos. No encendí la radio. No lo necesitaba.